está el lugar donde realmente somos. Dice la Biblia, no somos de esta tierra, sino que somos de una ciudadanía celestial. No una iglesia que esté hoy sí, mañana no y pasado mañana tampoco, sino una iglesia que esté firme en lo que cree y diga, ¿sabe qué, pastor? Yo de Dios no me aparto nunca, yo a Dios no lo suelto nunca, porque Él es mi amigo, porque Él es mi Señor. A Jesús. Eso lo comprendí empezando el ministerio. Un niño que tiene 14 años. 2, bien, está clara usted. 2. Entonces, hay que entender que se refiere ¿a qué? A semanas de años. Y vimos que ya ¿cuántas semanas se cumplieron? O sea, 69 se fueron ya. Proféticamente ya se fueron. Nos queda la última semana. Por eso nosotros hablamos de 7 años que vienen sobre esta tierra. Y dentro de esos 7 años vienen los días de tribulación. Se le conoce como la gran tribulación. Y es ahí donde empieza Apocalipsis a desenvolverse. Yo quisiera hoy hablar un poco del contexto histórico de Apocalipsis, de entender el contexto histórico de Apocalipsis. Y les voy a decir por qué es importante entenderlo, porque es importante comprenderlo. Porque para uno entender la Biblia, tiene que saber cuándo se escribió, en qué momento se escribió, quién lo dijo, cómo lo dijo y en qué lenguaje lo dijo. ¿Estamos aquí? Les voy a dar un ejemplo. ¿Qué es un ay? ¿Qué es? O sea, cuando uno dice ay, ok, algunos dirán es un dolor, pero si yo estoy viendo un partido de fútbol, digo ay, es un dolor. No, ¿qué es? Es una exclamación de ¿qué? De casi metió gol o casi nos metieron un gol. No es de dolor, sino de admiración. Pero si yo digo hay en una clínica, es el mismo hay del partido. ¿Por qué? Porque el contexto me dice a mí qué es lo que se está diciendo. La Biblia tiene un contexto. Le voy a explicar algo para que usted vaya comenzando como adentrarse en este estudio bíblico de por qué es importante conocer la historia, porque es importante conocer el contexto de lo que leemos. La Biblia dice que es más fácil que un rico pase por el ojo de una aguja que un camello, perdón, gracias, refiriéndose a los ricos. Y dice que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos. Entonces uno aquí en Colombia dice aguja con lo que bordamos, con lo que hacemos crochet, con lo que cosemos las camisas y hacemos ¿qué? Bordados. Esa es la aguja. Decimos, seguro la Biblia habla de la aguja de la máquina, pastor, que muchos hermanos tienen. Pero resulta que la Biblia tiene un contexto. Y el contexto es que habían unas puertas pequeñas para entrar a Jerusalén, llamadas las agujas. ¿Cómo llaman las puerticas? Cuando usted va a un aeropuerto, a usted le requisan todo. ¿Por qué lo requisan? Porque usted en el vuelo puede sacar un arma y amenazar o robar o hacer cosas. Por lo tanto, usted tiene que pasar por un escáner, ¿cierto? Donde lo revisan, donde saben si usted tiene un arma. Lo mismo pasaba con las puertas de las agujas. Habían enemigos que podían introducir virus, enfermedades, lepra a Israel. Por eso ellos tenían esas puertas de las agujas y los camellos pasaban por ahí, y la única manera es quitándose el equipaje. Pasaban sin equipaje por allí para ellos revisar lo que estaba entrando a la ciudad. ¿Estamos aquí?
Cuando usted comprende el sentido histórico de eso que se escribió, entonces usted dice, oiga, un rico sí puede entrar al reino de los cielos, pero si se quita la carga del dinero. Porque la raíz de todos los males es el amor ¿a qué? Al dinero. Entonces, lo que Dios está diciendo es que es difícil, pero para Dios todo es posible. Hay un aplauso para el Señor. Entonces, yo quiero decirles algo, y cada que uno estudia más este libro de Apocalipsis, más se emociona, porque más conoce. Y mire, hermanos, el libro de Apocalipsis fue escrito no para infundir miedo, sino para traer esperanza. ¿Estamos aquí? Pero hay gente que intenta infundir miedo con el libro de Apocalipsis. Hermanos, viene el juicio y usted se va a quedar sin... Intentan asustar a la gente para que se conviertan al Señor. El problema es que el miedo le dura a uno un poco. Yo recuerdo en el año 2000 que mucha gente se arrepintió, porque yo, uy, el 2000 se acaba este mundo. Y habían por ahí incluso predicadores que decían, el fin del mundo es en el año 2000. Y muchos de los que corrieron al altar arrepintiéndose porque era el año 2000, se descarriaron cuando les pasó el miedo. Usted puede intentar seguir a Dios por miedo, pero la gasolina le va a durar poco. No siga a Dios por miedo, sígalo porque lo ama y porque quiere guardar su palabra. Dele un aplauso al Señor. Entonces, el libro de Apocalipsis fue escrito para darle ánimo a la iglesia sufriente. Hermanos, ser cristiano en el primer siglo era perder su negocio, perder sus amigos, perder la vida que vivía y tener que vivir en medio de la persecución más terrible. Es tanto, Roma tenía los drenajes, las alcantarillas, y la iglesia del primer siglo, pasando el primer siglo al segundo siglo, esa iglesia de los 300 años después de Cristo, muchos de ellos tuvieron que vivir, escuche, en las alcantarillas de Roma, porque ser cristiano, escuche esto, era prohibido. A los cristianos los mataban por ser cristianos. Si un niño en el tiempo antiguo se sabía un texto y un soldado romano le diga, de un texto de la Biblia, y el niño decía tal texto, lo mataban a él, a su papá, a su mamá y a todos. No era fácil seguir a Cristo, pero aún así habían cristianos valientes que seguían a Dios. Hermanos, perdónenme, pero estamos en un tiempo de mucha abundancia y de mucha bendición. No coloque excusas para seguir a Cristo. Sus excusas no son valederas. Es que yo no sigo a Cristo porque, ¿por qué? ¿Por qué? Si los cristianos estaban decididos a dar la vida por Jesucristo, necesitamos que se levante una iglesia también decidida a dar la vida por Cristo. No una iglesia que esté hoy sí, mañana no y pasado mañana tampoco, sino una iglesia que esté firme en lo que cree y diga, ¿sabe qué, pastor? Yo de Dios no me aparto nunca, yo a Dios no lo suelto nunca, porque Él es mi amigo, porque Él es mi Señor. Tristemente estamos en un tiempo donde hay gente maleducada con Dios, donde Dios no obra en una sanidad a su papá y se enojan con Dios. No vuelva a la iglesia, qué triste. Ese no es el cristianismo verdadero. El cristianismo verdadero es: estoy dispuesto aún a morir por Cristo. Le hago una pregunta:
Le hago una pregunta. Eso sucedió hace unos años atrás. Sucedió en México. Estaban en un culto y estaban siendo perseguidos los cristianos. Y entonces llegaron y dijeron, bueno, unos hombres armados llegaron al culto y dijeron, bueno, a ver, todos los que son cristianos los vamos a matar. Pasen aquí. Los que son cristianos. Pasó en México. Y ellos pasaron allá temblando. Pero pasaron, y los que estaban allí, los que se acobardaron, dijeron, no, nosotros venimos al culto, pues no somos cristianos. Y llega el momento donde este jefe dice, ok, a estos cristianos no los van a matar, porque ellos son verdaderos cristianos. Mate a los otros que son unos hipócritas. ¿Quién es verdaderamente cristiano? El que sigue a Cristo, el que obedece su palabra. Pedro nos dice que tenemos la palabra profética más segura y que no necesitamos más. Aquí está, hermanos, vea, yo me he encontrado con gente que me ha dado la fecha del arrebatamiento. Me ha dicho, pastor, el Señor viene este día, a esta fecha y a esta hora, porque yo, vea, estudié la Biblia, toda la escatología, y estoy seguro que Dios viene en esa fecha. ¿Usted va a creer eso? Mire, eso ha hecho que sectas se levanten diciendo que realmente el Señor vino. Es tanto, hay una secta por ahí, no sé si dar nombres, pero es necesario a veces hacerlo, los Testigos de Jehová. Y ellos dicen que en 1940 Jesús ya vino, pero que no vino en cuerpo, sino en espíritu. O sea, ese es el cuento de ellos, porque recibieron una revelación de un profeta llamado Joseph Smith. Escúchame, nosotros creemos que Jesucristo es el único que sabe el día y la hora. No hay nadie, escuche, la Biblia dice, ni siquiera los ángeles del cielo saben, sino mi Padre que está en los cielos, refiriéndose a Él mismo, pero en gloria. Estamos aquí. Ahora, hay que entender que Apocalipsis tiene diferentes miradas. No nos hemos puesto de acuerdo en algunas cosas en el libro de Apocalipsis. Y usted se va a encontrar con que aún pastores de nuestra misma iglesia tienen desacuerdos en algunas cosas. ¿Estamos aquí? Y es normal, porque escatología es el estudio de lo que ha de venir. Todavía no ha venido. Y hay posturas diferentes. Por ejemplo, hay pastores que creen que los dos testigos de Apocalipsis son dos judíos que se van a levantar en el tiempo de los 7 años. Luego vamos a ver un poquito acerca de esos dos personajes. Pero hay otros que, como yo, piensan que es Moisés y Elías. Estamos aquí. Entonces, no importa si le dicen a usted, no, son dos judíos, o es Moisés o Elías, igual hay algo que es real, y es que hay dos testigos en la Biblia. ¿Estamos aquí, hermanos? Uno no puede ser inmaduro en esto. Uno tiene que entender que hay diferentes posiciones, aún posiciones escatológicas. ¿Qué es escatología? Es el estudio de lo que ha de venir. Diga conmigo, el estudio de lo que ha de venir. Ahora, ya tenemos la profecía. No necesitamos a ningún Nostradamus. No necesitamos a nadie que nos venga a decir, oiga, le voy a contar esto nuevo que no aparece en la Biblia, pero se lo voy a contar a usted. No reciba eso. La Biblia dice que aun si un ángel viene y le presenta otra doctrina, no lo recibáis en casa. Alguien que diga amén a eso. El libro de Apocalipsis fue escrito más o menos entre el año 95 y los primeros años del primer siglo de la era cristiana. Fue escrito para esperanza de los que estaban muriendo,
a causa de la persecución y los mártires, que eran muchos. El autor de Apocalipsis, ¿cómo se llamaba? Juan. ¿Y dónde estaba escribiendo Apocalipsis? En una biblioteca con un sillón así reclinable. No, ¿en dónde estaba escribiendo Juan Apocalipsis? En la isla de Patmos, en un lugar desértico. Y él empieza a escribir este libro, repito, para dar esperanza. Muchos se han levantado diciendo que tal es el anticristo. Algunos están diciendo que Bukele es el anticristo. Imagínense hasta dónde hemos llegado. Gente que dice: vea, pastor, para mí que Bukele, deje la bobada. No vamos a saber quizás el nombre de él, pero lo que sí sabemos es que Cristo viene y pronto. Algunos dicen: hermano, pero eso lo han estado predicando hace años. El libro de Pedro, la carta de Pedro, Pedro tiene que decir que vendrán burladores diciendo: ¿dónde está el Cristo? A ver, ustedes que desde nuestra infancia han predicado que Cristo viene, y nada que viene, hermanos. Si Dios lo prometió, Él lo cumple, y esta iglesia lo cree. Un aplauso para el Señor. Vamos a mirar un poco algunos puntos interesantes para que usted comprenda en qué momento fue escrito Apocalipsis. Alguien que diga aleluya. Los primeros cristianos nunca creyeron que estaban formando una nueva religión. Ellos creían que eran otra corriente, como el judaísmo tenía varias corrientes. El judaísmo tenía fariseos, saduceos, tenía escribas, y aún habían hombres que estaban en contra del gobierno. Ellos predicaban en las sinagogas, y usted se da cuenta que los primeros cristianos predicaban en las sinagogas porque ellos nunca creyeron que iban a colocar una nueva religión. Ellos dijeron: somos judíos, venimos de Abraham. La única diferencia es que creemos que Jesús es el Mesías, que Jesús es Dios sobre todas las cosas. Cuando usted lee la Biblia, se da cuenta que lo que más predicaban ellos era la resurrección de Cristo. ¿Por qué era lo que más predicaban? Le hago una pregunta a usted. ¿Por qué cree usted que era lo que más predicaban en el primer siglo? La resurrección. ¿Sabe por qué? Porque la resurrección era la muestra de que Jesús es Dios sobre todas las cosas. Por eso Pablo tiene que escribir a los corintios y decirles: si Cristo no resucitó, vana entonces en nuestra fe. ¿Para qué seguir aquí en una iglesia si Cristo no resucitó? Y lo mismo podemos decir hoy. Si Cristo no resucitó, páseme las llaves, cerremos esta iglesia y no volvamos por aquí. Pero si Cristo resucitó, Él todavía está vivo. Y si Él está vivo, está donde quiera que hayan 2 o 3 reunidos en su nombre y lo exalten a Él. Denle ese aplauso a Dios porque Él está aquí. ¿Cuál fue el problema? Escúchame. Hay 2 persecuciones que vivió la iglesia del primer siglo. La primera persecución fue la persecución de los judíos. Diga conmigo: la persecución de los judíos. ¿Por qué los judíos empezaron a tener altercado con los cristianos? Porque los cristianos empezaron a decir que usted es hijo de Abraham por la fe. ¿Estamos aquí? O sea, lo que ellos estaban diciendo es que así usted sea colombiano, usted puede ser hijo de Dios, y si es hijo de Dios también es hijo de Abraham. Y ellos entraron en impaciencia porque dijeron: ¿cómo se le ocurre a esta gente loca decir que todos pueden ser hijos de Dios? Si los hijos de Dios somos el pueblo de Israel, los que tenemos sangre azul, los que tenemos sangre israelita que nos corre por las venas.
¿Qué cuento de colombianos? Los colombianos no tienen por qué conocer a Dios. No es que no tienen la sangre los judíos. ¿Qué cuento de los hondureños? ¿Qué cuento de los chinos? ¿Qué cuento de los japoneses? O sea, ellos decían, todos los demás son perros. ¿Usted sabe que nos trataban así? Estamos aquí. Para los judíos ortodoxos, los gentiles, o sea, la gente que no era judía, eran perros. Usted recuerda a una mujer sirofenicia, esto está bueno, que se acerca a Jesús y le dice: Jesús, hágame un milagro. Y Jesús, primero que no la escucha, la hace como que no la escucha, y sigue con sus discípulos. Oiga, qué duros que le ignoren a uno. Pero la mujer vuelve y le dice: Jesús, por favor, sana a mi hija. ¿Y qué le dice Jesús? No está bien dar el pan de los hijos, o sea, de los judíos, a los perrillos. Si a usted le dirían perrillo, ¿usted qué haría? No vuelva a la iglesia. Pero sabe, esta mujer sabe que la salvación viene de los judíos. Y esta mujer le dice: está bien, sí, yo soy un perrillo, yo no soy del pueblo de Israel, por mi sangre no circula la sangre de Abraham, pero aún los perrillos comen de la migaja que cae de la mesa de los amos. O sea, denme a lo menos una migaja, que con eso me basta. Si me das una migaja, mi hija es sana. Dele fuerte ese aplauso al Rey, por favor. La primera persecución fue por los judíos. Ellos no iban a permitir que dijeran que un hijo de un carpintero que murió en la cruz era el Mesías. Hermano, eso era un escándalo. O sea, hermano, eso era un escándalo. Imagínense que se levante una religión en los Estados Unidos y usted les pregunte: ¿a quiénes están siguiendo? Bueno, a uno que murió en la silla eléctrica hace 3 días. ¿Usted qué le diría? Está loco, está loco. Ustedes están siguiendo a un hombre que fue condenado a muerte. Hermanos, la silla eléctrica era como la cruz en los tiempos de Cristo. Solamente morían los peores criminales. Lo peor de la sociedad moría en una cruz. Por eso Pablo tiene que escribirle a Timoteo. Y cuando le escriben la carta, en las 2 cartas que le envía a Timoteo, y que la última carta que le escribe a Timoteo es antes de morir Pablo. La última carta que Pablo escribe antes de morir es a Timoteo, es el jovencito, al jovencito de la iglesia que lo conoce cuando tenía 16 años. O sea, Pablo conoce a Timoteo cuando tenía 16 años, un muchacho. Pero la última carta antes de morir se la escribe a Timoteo, 2 Timoteo. Él tiene que decirle: oye, Timoteo, no te avergüences del crucificado. ¿Por qué tiene que decirle eso? Porque había gente que se avergonzaba. Habían judíos que le decían: oiga, ¿usted cree que en ese Jesús que mataron allá en la cruz no le da vergüenza? Y ellos decían: ay, sí, qué vergüenza. Es verdad, yo estoy siguiendo a uno que mataron allá. Y por eso Pablo tiene que decirle: no te avergüences del crucificado. El que murió en la cruz es el Rey de Reyes y Señor de señores. Denle fuerte ese aplauso a Dios. Amén. Pregunta: la primera persecución de los cristianos fue ¿por quiénes? Por los judíos. No aceptaban que Jesucristo fuera el Mesías. Hermano, todavía hay judíos que no creen eso. Lo peor que usted le pueda decir a un judío ortodoxo es Yeshua HaMashiach. ¿Qué es Yeshua HaMashiach? En hebreo, Jesús es el Mesías. Para ellos es una ofensa. Es tanto, hermanos, si usted va a Israel y dice Yeshua HaMashiach en un local donde hay un judío ortodoxo,
se va a ganar una cachetada en la cara. Y se la dan. ¿Estamos aquí? Se la dan. Porque tengo hermanos que les ha pasado, conocidos. Van muy contentos a Israel y todo eso, y están por ahí. Jesús jamás ya tenga. Y, hermano, me pegó en la cara. Sí, porque eso los ofende a ellos. Entonces ellos empezaron a perseguir a los cristianos y dijeron: no vamos a permitir que esta herejía se levante, vamos a matar a todos los cristianos. Hermanos, Saulo de Tarso era un hombre temeroso de Dios. ¿Estamos aquí? Que se llenó de celo y dijo: hay que matarlos. Y comienzan ¿a qué? A buscar cartas para matar a los cristianos. Pero ¿quiénes defendieron a los cristianos? Los romanos. Diga conmigo: los romanos. Esto se va a poner bueno. ¿Usted ha leído Romanos capítulo 13? Léalo algún día. Habla de la autoridad. Y dice Pablo: ninguna autoridad es ¿qué? Toda la autoridad es puesta ¿por quién? Por Dios. Porque aún el soldado tiene su arma o carga su espada, y no la carga en vano, porque para asustar a los malos está puesto. Así que haga lo bueno, para que no tema la espada romana. ¿Qué hacía Roma? Para Roma, la discusión entre cristianos y judíos era una discusión de religión. Dijeron: no nos vamos a meter ahí. Lo que sí no permitían es que fueran ¿a qué? A formar alboroto. Por eso en varios momentos de la Biblia usted se encuentra con el alboroto en tal parte, porque la gente comienza, los judíos dicen: pues vamos a matarlos. ¿Y qué hacen los romanos? Protegen, los guardan. Ellos respetaban la religión de los judíos. Cuando Esteban fue asesinado, los romanos lo permitieron porque los judíos lo podían hacer por su ley. Es tanto, podían matar mujeres sin ir ¿qué? A un juicio. ¿Recuerdan la mujer que encontraron en el mismo acto del adulterio? Que la llevaron y la iban ¿a qué? Pero no le habían hecho juicio. ¿Y dónde estaba el hombre? Llevaron solamente la mujer. Qué machistas, ¿no? Y la mujer pagó casi los platos rotos. Pero hay un Jesús que salvó a la mujer. ¿Dónde están las mujeres aquí? Digan amén. Porque Él sí es justo. Estamos. Dentro de los judíos había gente que empezó a perseguir a los cristianos, a matarlos. Habían otros que no les gustaba mucho, como un hombre que dice Hechos, que él dijo: ¿sabe qué? Si esa religión es de Dios, que siga, o si no, que se acabe, pero déjenlos en paz. Se cumplió lo que ese hombre dijo. Esa religión nueva tiene un rey, y han pasado los años y todavía sigue adelante. No se ha destruido, no se ha acabado. Entonces, Hechos 18:14. Vamos a la Biblia, por favor. Hechos 18:14. Estamos hablando de un tiempo donde los judíos perseguían ¿a quiénes, hermanos? ¿A los qué? ¿Cuál fue la primera persecución? Los judíos. Permítame. Habían judíos que se convirtieron al cristianismo, muchos. Y para ellos era difícil sentarse con un gentil y alabar a Dios junto a él. Y algunos dijeron: no. Si un gentil se va a sentar a mi lado, que se circuncide. Por eso la circuncisión toma un valor importante en la discusión de los primeros cristianos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque ellos dijeron: nunca vamos a permitir que un colombiano se salve. Si un colombiano se va a salvar conmigo, entonces que se circuncide. Y hablan de la circuncisión. ¿Qué era la circuncisión, hermanos? El niño nacía y a los 8 días le cogían el miembro
y le cortaban un pedacito de telita que tiene el miembro del niño. Ahora, circuncidar a un niño es más fácil que circuncidar a un hombre de 35 años. Estamos aquí. ¿Y qué dijeron los judíos? Si se va a sentar a mi lado ese que es colombiano. Hermanos, estoy colocando un ejemplo. No es que hayan habido colombianos en ese tiempo, para que no me interprete mal. Estoy colocando un ejemplo. Entonces, que le corten ese pedacito, que se circuncide. ¿Por qué? Porque la circuncisión era un pacto eterno con Dios. ¿Estamos aquí? Un judío era conocido porque guardaba un solo Dios, pero también porque se circuncidaba. Y a donde quiera que fuera un judío, él tenía que mirar su cuerpo y decir: yo pertenezco al pueblo de Dios. Pero Pablo dice algo: ya no es circuncidarse el cuerpo, sino circuncidarse el alma. O sea, la marca tuya ya no está en el cuerpo, la marca tuya está en el alma. Por eso, a donde quiera que llegas y los demás no son cristianos, usted se mira y usted dice: yo soy diferente, yo no soy igual a ellos, yo tengo una marca en el alma, yo tengo un tatuaje en el alma que me dice que pertenezco a Dios. Hechos 18:14. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio, algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Está hablando un romano. Está diciendo este Galión: oiga, señores, el problema es de ustedes de religión, pero aquí no hay ninguna violación a la ley. Alguien que diga aleluya aquí. Alguien que diga aleluya aquí. Escúcheme, estar en contra de Roma era ¿qué? La muerte. Por eso hay un momento clave donde los fariseos tientan a Jesús. ¿Y sabe cuándo fue? Cuando le dijeron: oiga, está bien dar y pagar los impuestos a Roma. Si Jesús dice: no, no hay que pagar los impuestos, los romanos lo toman y lo matan. Y si dice: sí, hay que dar los impuestos, los judíos que lo estaban siguiendo y estaban en contra de Roma hubieran dicho: oigan a este, está de acuerdo con esa nación que nos subyuga y nos saca ¿qué? Los impuestos. ¿Me comprende? Ese fue un momento clave. Cuando usted analiza esto, hermano, usted se emociona y usted comienza a entender más la Biblia. Fue un momento clave. Pero la respuesta de Jesús es la respuesta más sabia, porque Él es la sabiduría infinita. Les dice a ellos: venga, tenga la moneda. ¿A quién ven la moneda? ¿Y qué dice? Al César. Está en la moneda. Ok, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Tenga para los dos lados, mijo. Denle un aplauso al Rey de Reyes. Oiga, qué emocionante es saber cómo Dios cuadra las cosas, cómo Dios enseña. Escucha, los romanos no se metían con los cristianos, los que se metían en los judíos. Pero llega un momento donde todo cambia. Ellos los protegen, pero aparece un emperador llamado Claudio. Había establecido que los judíos y cristianos eran tolerados. Lo que no era tolerable eran las peleas y las discusiones. Pero algo pasó. Escucha esto: los judíos cristianos que estaban en Roma les ordenaron que salieran de Roma y se volvieran a su tierra. Es como nosotros llegar y decirle a los que están aquí de otro país: vuélvasen, y que haya una ley que diga en Colombia: todos los que no sean colombianos tienen que salir a las 12 de la noche. ¿Usted imagina ese edicto? Y eso pasó.
sacaron a los cristianos y a los judíos de Roma. Hechos 18:1 nos muestra eso. Leámoslo, por favor. Hechos 18:1. ¿Alguien está aprendiendo aquí? ¿Saben qué me siento? Me siento en el Instituto Bíblico. Estamos aprendiendo. Hechos 18:1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue ¿a dónde? ¿A dónde fue? Y halló un judío llamado ¿qué? Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto ¿quién? El emperador Claudio había mandado que todos los judíos saliesen ¿de dónde? De Roma. ¿A dónde llegaron los judíos? A Jerusalén. Y entonces la iglesia en Jerusalén empezó a crecer aún más. Pero hermanos, los judíos, escuche, comenzaron a ser pocos y los gentiles más. Y llegó un momento donde los judíos empezaron a desaparecer. Hebreos es escrito precisamente por eso, porque había que abandonar el judaísmo para recibir a Cristo. Escucha esto. Llega un momento donde los cristianos se dan cuenta que no hay manera de hacer entrar en razón a los judíos. Y les dice, ¿saben qué? Bueno, si quieren decir que tenemos una nueva religión, está bien, se lo aceptamos. Pero de aquí en adelante, el que quiera seguir a Cristo tendrá que dejar el judaísmo para entregarse a Dios. Yo le pregunto, ¿usted practica el judaísmo? ¿Por qué? Porque usted es ¿qué? Cristiano. ¿Usted tiene la kippah acá? Eso lo hacen los judíos ortodoxos. Colocan un sombrerito aquí pequeñito. ¿Usted hace celebraciones judías? Mire, hay muchos que se están torciendo en la iglesia. Escucha lo que le voy a decir. Mucha gente se está volviendo ¿qué? A judaizar, a volver judaizantes. Y aprenden las cosas en el lenguaje original y creen que son más santos por eso. Escúchame, nosotros no somos judíos, nosotros somos cristianos. Y hay un nuevo pacto que nos está cobijando en este tiempo. Denle un aplauso al Señor. Ok, escucha. ¿En qué año fue escrito Apocalipsis? Pregunta para terminar. 95, terminando el primer siglo. Ok, ahora, en el 64 después de Cristo, en el 54, perdón, en octubre, aparece un hombre en el poder de Roma llamado Nerón. Escuche esto, si usted tiene un perro llamado Nerón, cuídese. Porque Nerón fue malo con ganas. Escúcheme. Algunos dicen que su mamá Agripina, si alguien quiere colocarle el nombre a una hija, lo puede hacer. Agripina, se llamaba la mamá de Nerón. Dicen que envenenó al emperador Claudio. En ese tiempo, los reyes eran envenenados. Escúchenme aquí donde están las mujeres, digan gloria a Dios. Por eso no se sienta tan bien cuando le dicen primero las damas, porque en ese tiempo, en la Edad Media, años después, le decían a las mujeres primero las damas para que comieran y el rey se quedaba esperando y se moría. Si se moría la mujer, decía, oh, está envenenado, menos mal que no me lo comí. Pero ese primero las damas no se sienta tan contenta. Que primero las damas a una sentencia de muerte. En ese tiempo en Roma, muchos emperadores murieron envenenados. Le voy a dar un nombre de un veneno antiguo: cicuta. La cicuta era como el cianuro en ese tiempo. Era una bebida que se le daba y se le metía en el chocolate o en algo. Y cuando él lo tomaba, ahí quedaba. Dicen que Agripina
pudo haber envenenado a Claudio para que su hijo subiera al poder. ¿Qué pasó? ¿Por qué llega un momento donde los judíos siguen persiguiendo a los cristianos? Pero ¿cómo cambió lo de los romanos? ¿Por qué los romanos empezaron a perseguir y a matar cristianos? Y aquí viene la respuesta: por Nerón. Nerón intentó colocar una iglesia donde todo mundo adoraba a diferentes dioses, pero había algo en el cristianismo que diferenciaba a los demás religiosos. Escúcheme, tanto Nerón como los demás hombres de poder tenían diosas. Hermanos, las diosas siempre aparecieron en Roma. Las procesiones que hacían de sus diosas eran muy conocidas. Ellos tomaban a su diosa y cantaban y colocaban estatuas de mujer igualitas a la Virgen María que colocan ahorita, las mismas. No han cambiado. La iconografía de Roma, de las diosas paganas, es la misma iconografía de la que en este tiempo se ve como la adoración a María. ¿Estamos aquí? Y ellos tenían muchos dioses. ¿Cuál era el problema con los cristianos? Que los cristianos tenían uno solo. Y ellos decían: ¿cómo es posible con tantos dioses que nosotros tenemos? ¿Cómo ustedes tienen un solo Dios? Ustedes son ateos. Y ellos decían: no, Señor, es que hay uno solo que creó el universo. Hay un Rey de gloria. Hay uno que es el principio y el fin. Usted tiene un Dios. Usted no necesita que le lean el tabaco. ¿Estamos aquí? Usted no necesita que venga, hágame un exorcismo, que es que por allí me van a hacer un levantamiento y que me van a hacer unos baños. Olvídese. Usted no necesita baños de nada, ni de ruda ni nada. Usted necesita entender que tiene un Dios, y ese Dios es todopoderoso. Alguien puede aplaudir su nombre. Escuche, Nerón empezó bien, pero comenzó a llenarse de poder, de orgullo. Y lo primero que hizo fue bueno, pero comenzó a pervertirse en el poder. Los que lo conocían de cerca dijeron: era un Nerón cuando empezó, pero era un Nerón cuando terminó. Se llenó de odio, especialmente contra los cristianos. Escuche esto: el 18 de julio del 64 después de Cristo, Roma se incendió y estuvo 6 días y 7 noches incendiado Roma. Escuche lo que hizo Nerón. Le preguntaron: oiga, Nerón, ¿quién hizo eso? Y Nerón dijo: los cristianos. Nos echó la culpa a nosotros. Y ahí es donde se viene la persecución de Roma. Comienzan a matar cristianos por donde quiera que se los encuentren. Hermanos, no era cualquier muerte. Eran muertes tristes. Había una máquina, escuche esto, y esto va a sonar terrible, pero así era. Había una máquina con chuzos donde metían a los cristianos y les decían: nieguen que ustedes tienen un Dios. O sea, había una manera de salvarse, y era negar que Jesucristo es el único Dios. Porque Nerón dijo: yo también soy Dios, adórenme a mí. Y los cristianos dijeron: lo siento, al único que adoraremos es a Dios. ¿Ustedes saben por qué murieron los cristianos? Por el tema de la adoración. Levanta tus manos allí, adórale un momento, dígale: Señor, dile: tú eres mi adoración, dígale.
Ay, yo te adoro a ti, Señor. Yo te exalto a ti, Señor. Ellos dijeron: a nadie adoraremos. Veas que este Dios que tenemos es muy lindo. No, 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 no me lo cambie. Jesucristo es el único Dios. Mira cómo mataban a los cristianos. Los metían en la arena del Coliseo. Ustedes recuerdan que había un Coliseo en Roma. Y los metían allí sin espada y sin nada. Y dejaban que los leones vinieran y se comieran a los cristianos. ¿Sabe que muchos romanos les dolía lo que pasaba con los cristianos? O sea, ellos sabían que Nerón se había vuelto loco. Pero cuando veían morir cristianos, y usted empieza a estudiar la historia, ellos se hacían una pregunta. Los que estaban ahí en la arena de los gladiadores, en la arena donde estaba el Coliseo, ellos decían: nunca hemos visto morir gente como mueren estos. Porque ¿sabe cómo morían los niños cristianos? Cuando eran condenados por ser cristianos. O sea, usted moría por ser cristiano. Los niños los metían ahí, los colocaban junto a los papás. Pero antes de morir, ellos se arrodillaban en la arena y empezaban a cantar: Señor, recíbenos, recíbenos en el cielo. Y los leones empezaban a devorárselos. Pero los niños y los padres morían con una sonrisa. Y los que estaban al lado decían: ¿cómo es posible que estos cristianos mueran así? ¿Por qué no le tienen miedo a la muerte? ¿Por qué? ¿Por qué ellos no temen morir como los demás? Y la respuesta es: porque más allá de la muerte está el lugar donde realmente somos. Dice la Biblia: no somos de esta tierra, sino que somos de una ciudadanía celestial. Levante su mano derecha y diga conmigo: mi casa no es esta. Diga: mi casa no es esta. Diga: mi casa está más allá de los cielos. Qué lindo. Ellos morían mirando al invisible. Cuando Esteban murió, vio el cielo abierto. Levante sus manos allí, por favor, un momento. ¿Cómo mataban más a los cristianos? Los colocaban delante de los gladiadores y los gladiadores los mataban. Los cristianos no eran de pelea. Los cristianos nunca levantaron espadas para defenderse. Por eso a ellos les parecía increíble. ¿Cómo es posible? Los agreden y no responden. ¿Quiénes son estos? ¿Qué fe hay en ellos diferente a la nuestra? Mataban a los cristianos en centenares. Escuche, Nerón, cuando se quedaba sin iluminación en el palacio, mandaba a matar cristianos y les colocaban un pábilo, y los cristianos muertos les servían de velas para entrar al palacio. Estoy hablando de historia real del cristianismo, hermanos. Los convertían en antorchas para alumbrar. Por eso la Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecen contra esta iglesia. Aún así, con esas muertes, los cristianos seguían creciendo. Ay, hermanos, era gente que estaba decidida a dar su vida por Cristo. Llegó el momento donde a Nerón lo destituyen. El Senado lo destituye. Se fue al exilio, pero sembró tantos enemigos que vivió siendo perseguido Nerón. Y a lo último se suicidó Nerón. Así fue la muerte de este hombre. Después de la muerte de Nerón, algunas cosas cambiaron, pero la ley contra los cristianos se quedó.
y luego después destruyeron a Jerusalén. En el año 70 destruyeron a Jerusalén. Recuerda la profecía de Jesús de que no iba a quedar piedra sobre piedra. Así pasó en Jerusalén. Todo se destruyó, porque los judíos se habían levantado 11 veces contra Roma. Y llega Roma y dice: momento, y bajo el mando de Tito destruyen a Jerusalén, acaban con todo, matan mucha gente. Por eso Pablo pide ofrendas a los hermanos de Jerusalén en la Biblia, porque Jerusalén estaba destruido. Es como que usted llegara a su casa y encontrara que todo está quemado. Qué dolor, ¿cierto? Qué tristeza. Pues los hermanos comenzaron a colectar ofrendas en muchos lugares para apoyar la iglesia. Tito muere también envenenado. Oye, qué envenenadas tan grandes. Un envenenado y otro envenenado. Termino con esto. Ahí es cuando se escribe Apocalipsis. Los judíos persiguiendo cristianos y matando cristianos. Los romanos persiguiendo cristianos y matando cristianos. Hay una de las historias bonitas sobre un hombre, permítame, se la comparto a usted, porque son esas experiencias que lo ponen a uno a pensar, de hermanos, ¿en qué estamos creyendo y a quién estamos siguiendo? El hombre se llamaba Policarpo y era un buen hombre, pero alguien lo acusó de ser cristiano. Y cuando lo llevaron allí a la muerte, le dijeron: Policarpo, niegue que usted es un cristiano, si no lo matamos. Y Policarpo dijo unas palabras que quedaron en la historia. Dijo: hace 86 años camino con él y lo voy a negar el último día de mi vida. Jamás, jamás lo haré, porque él es mi rey y me ha acompañado toda la vida. Apocalipsis se escribe allí. Y mire, una cosa es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 13, y otra cosa es lo que dice Apocalipsis sobre Roma. Apocalipsis habla de Roma como la gran ramera, que está ¿qué? Deleitándose con la sangre de los mártires. Vamos a ver en algún momento la gran ramera que aparece en Apocalipsis, la gran prostituta. Ramera es prostituta, porque vamos a ver lo que la Biblia enseña también sobre ese Roma. En otras palabras, Pablo dijo que los romanos los defendían, pero como las cosas cambiaron y los romanos se fueron contra la iglesia, entonces en Apocalipsis, cuando Juan escribe, dice: ese Roma no es cualquiera, ese Roma es la gran ramera. Puestos en pie, iglesia. Apocalipsis viene para decirle a los cristianos que están muriendo: cristianos, tranquilos, sabemos que están muriendo muchos de sus hermanos. ¿Cómo usted llegar aquí a la iglesia y encontrarse con 3 hermanos y preguntarse: ¿y dónde están los otros? Los mataron por cristianos. Usted le da tristeza, usted pone a llorar. Usted dice: ahí el hermano Wilson, como era de amable y lo mataron, como era. Comienza a llorar, a dolerle. Y había dolor en ellos, había angustia. Le estaban matando a sus hijos, le estaban matando a sus hermanos en Cristo. Y Apocalipsis resplandece como una luz, diciéndole a ellos: tranquilos, que aunque ellos puedan matarnos, el final es glorioso. Y hermanos, la escritura en Apocalipsis, el último capítulo, es hermoso. Dice, y la iglesia dice: ven, Señor Jesús. O sea, había un momento de desespero que ellos dicen: Señor, si así va a terminar Satanás, si así va a terminar Roma, si así va a terminar todos nuestros enemigos, entonces ven, no te tardes, porque el dolor es fuerte,
Pero aquí hay una esperanza bendita para todos. El campeón de los campeones es Jesucristo. Él nunca va a perder una batalla. Y en el último tiempo, al final de la era, al final de la historia, Jesucristo siempre va a ser el campeón. Levante sus manos. Señor Jesús, esta noche te damos gracias, Señor. He predicado tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque entender el contexto histórico nos lleva a comprender, Señor, lo que vivieron esos cristianos, que estaban decididos a dar la vida por ti, Señor. Estaban decididos a morir en la arena del circo romano, del Coliseo romano, por ti. Pero gracias, Señor, por la fe de ellos. Estamos aquí, Señor, con luchas, con pruebas, pero decididos a seguirte, no importa lo que pase. Yo quiero invitar a los amigos que están aquí. Decídase por Jesús ahora y no mire atrás. No le coloque obstáculos a la salvación de su alma. Decida seguir a Cristo. Hermano, Dios les bendiga a todos. Despídase del que tiene al lado.